vengo y lo implanto y tenemos 1 hora a la semana de programa arcoiris. Y con programa arcoiris 1 hora a la semana se solventa lo demás. Y el resto de horas que no son arcoiris no sé qué hacemos, ¿vale? No trabajamos programas estancos, sino que lo metemos en la vida del cerebro a través de los aprendizajes, ¿vale? Algunas cosas en las otras sesiones habrá salido. Por lo tanto, lo que es súper importante es que somos todos los que prestamos atención a la convivencia, ¿vale? Todos y todas. Esto nos da mayor probabilidad de detectar y mayor probabilidad de éxito. ¿Sí? Intentamos acabar todo lo que podemos, que no somos perfectos nadie, con todos los dobles discursos, con el aquí sí, pero aquí no, en el cole te digo esto, pero luego en el parque pasa aquello, y unos te dicen esto y otros te dicen otra cosa, ¿no? Intentamos aunar una forma de entender las relaciones para que los niños y las niñas lo puedan asumir, ¿sí? Se puedan empapar con los actos. Bueno, aquí está simplemente la parte de la guía de Yale, donde se cuenta y te argumenta el porqué y la importancia de explicar a toda la comunidad para que los conflictos se erradiquen. Programas con esta línea, hay varios, os traigo el ejemplo de 3 solo para que veáis el nombre y si queréis lo apuntáis y lo busquéis por internet porque están todos, ¿vale? Este es en Australia, lo mismo con toda la comunidad para poder acabar con el bullying, con la discriminación, con la violencia. Este es en Estados Unidos, lo mismo, lo que me estáis explicando. Otro que viene de Estados Unidos, que vamos a trabajarlo después también. Y en nuestro caso es el modelo dialógico, que es el que estamos viendo hoy. Al final de lo que se trata es un poco de incorporar estas evidencias, estas cosas que nos están diciendo, estos programas que ya se han estudiado y que ya se han implantado en la vida de nuestras escuelas, ¿vale? Y no basarnos tanto en los estudios que dicen que basamos mucho la educación de los niños y de las niñas, y esto lo digo en lo que nos ha llegado, en los mitos que se dicen, lo que creemos que funciona y no tanto en lo que sabemos que funciona. ¿En qué consiste el modelo dialógico, por lo tanto? En establecer todo un proceso a través del cual trabajamos con toda la comunidad, cuáles son aquellas normas y aquellos valores que consideramos relevantes a establecer en el centro educativo para construir relaciones igualitarias, ¿vale? La teoría que hay detrás del modelo, la teoría de centralización preventiva, os traigo un libro también que lo explica para aquellas personas que lo queráis leer, y básicamente lo que analiza la teoría y el libro y que a partir de ahí se desarrolla el modelo dialógico de convivencia es qué prácticas seguimos las personas a la hora de relacionarnos, ¿no? Y cómo hacerlo para construir esas relaciones igualitarias, ¿vale? Entonces ahí te resume y te dice, para poder tener relaciones igualitarias tendrá mucho que ver con aquellas cosas que nos gustan, que deseamos, y para poderlas cambiar necesitamos de las interacciones con las demás personas, ¿vale? Por lo tanto, es un modelo que, al igual que habéis visto con grupos interactivos, con tertulias, necesita de interactuar con la base de los aprendizajes con los demás, de abrir espacios de diálogo para poder cambiar esos gustos y preferencias y que se acerquen más a los valores que tenemos todos y que sabemos que son buenos, ¿vale? Y que se rompa esto que nos pasa muchas veces, que le decimos a nuestros hijos o a nuestras hijas o a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, se pega a los demás y nos dicen, no, se insulta, no. Y luego cuando vayas al parque y veas a fulanito que últimamente le pegas mucho, vas a pegar, no. 10 minutos más tarde está pegando, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues ellos saben perfectamente, la mayoría, ¿no? Cuáles son los valores, lo que hay que hacer, lo que está bien y lo que está mal, la ética, ¿no? Lo que está bien hacer y lo que no está bien hacer, como lo sabemos nosotros y nosotras. Pero no siempre lo hacemos. ¿Por qué no siempre lo hacemos? Porque no está conectado con nuestros deseos profundos y con nuestros valores. ¿De acuerdo? Entonces, aunque yo sé que este chico que acabo de ver es un chulo, pero a mí me pone. ¿Vale? Entonces, si yo no detecto eso, si no tengo personas con las que hablar de esas cosas, ¿vale? De saber qué son los valores, qué son los deseos, qué es lo que nos pasa,
a esa persona y digo, esto es irremediable, no tengo más remedio que estar con una persona que no me trate bien. Y eso no es verdad. Y el sentido común nos dice que no es verdad. Pero luego nuestra práctica no siempre nos deja salir de ahí, ¿no? Lo mismo que, si queréis, lo pasamos, que es mucho más fácil, al tabaco. Todo el mundo sabe que no tengo que fumar, pero en un momento una cosa que me fumo. ¿Vale? Bien, es una decisión que podemos tomar, pero siendo conscientes de que nuestro deseo es fumar no, y por eso no lo estamos fumando y tal. El problema es cuando en las relaciones se convierte en inconsciente. ¿Vale? Entonces, nosotros pensamos que es que somos así, es que eso es habitual, es que no puede ser de otra manera. Entonces caes en que, pues, dependiendo de cada persona, te puedan maltratar o simplemente se aprovechen de ti, ¿no? O simplemente las personas te ignoren y tú pues, no le des importancia, o... ¿De acuerdo? Si no se entiende, lo hablamos más y lo explicamos, ¿eh? Porque sí que tiene que quedar más o menos claro, ¿vale? Por lo tanto, de lo que el modelo dialógico de convivencia, hacia dónde va, es hacia la prevención, ¿vale? Lo digo porque si no muchas veces confunde. Es decir, de lo que se trataría es que empezando a trabajar estas cosas, en el futuro no hubiera conflictos y tuviéramos relaciones en general lo más igualitarias posibles. ¿De acuerdo? No estipula una serie de recetas que te diga cuando un niño le quite el bocata al otro tiene que hacer esto, ¿vale? O la sanción que tienes que poner cuando no habla de eso. ¿De acuerdo? De hecho, conforme los conceptos se van formando en esto, van cambiando sus formas de actuar y de intervenir en las intervenciones también rápidas, en el tipo de sanciones y tal. Pero a primeras se trataría de formarse en eso, empezar a implantarlo y poco a poco vamos cambiando nuestras prácticas habituales para que vayan en consonancia a lo que estamos diciendo, para que sea coherente. Pero no da unas recetas de cómo a partir de mañana castigar o no castigar, ¿vale? O establecer la disciplina, sino cómo empezar a trabajar con toda la comunidad para que en el futuro no haya conflictos, ¿vale? No cómo organizar los conflictos. ¿Se entiende eso? Sí. Vale, aquí es el ejemplo de uno de los codes de Santiago Apóstol del Cabañal, que es de la convivencia que yo conozca, que primero se lanzó con este tema, y este es el momento que muchos por eso lo traía, en el que ellos, cuando empiezan todo el proceso y configuran sus normas y trabajan en asambleas como quieren abordar los conflictos, lo hacen público a todo el barrio, ¿no? Y lo ponen en la calle y los ponen a todos. 4 claves o 4 pistas que pueden ayudar a los centros de cara a trabajar el modelo dialógico de convivencia, ¿no? Cosas a tener en cuenta, que pueden ayudar a que se desarrolle rápidamente y bien. Una, cosas que podemos ir haciendo. El ir introduciendo actuaciones educativas de esto. Ya lo habéis visto en las tertulias, lo habéis visto en los grupos interactivos. El tema de organizar los aprendizajes a través de este tipo de actuaciones te permite poder trabajar de forma cohesionada los valores del aprendizaje y poder poner en marcha y entrenar estas relaciones que queremos construir. ¿Vale? O sea que una idea sería empezar a aplicar estas actuaciones. La otra sería empezar a abrir espacios de diálogo como estos, de diálogo menos, ¿no? Este es un poco más dialógicos. Empezar a abrir espacios de diálogo sobre violencia de género, sobre la convivencia en los centros y poder facilitar a las familias, al profesorado, el compartir estos estudios que van saliendo, estos artículos, leerlos juntos, charlarlos, hablar de los conflictos que tenemos en los centros, si los estamos abordando conforme a criterios internacionales o no. Empezar a abrir espacios donde estas cosas se hablen y donde se empieza a visibilizar qué es lo que pasa y qué es lo que nos preocupa al respecto de la violencia, ¿vale? La tercera, pues que nuestra escuela, en la medida de lo posible, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la convivencia, de los sentimientos, de la amistad, se trabaje en base a evidencias científicas. En la medida en que hacemos esto, aseguraremos menos margen de error. ¿Sí? Que lo que veremos con el modelo, desarrollar principios normativos que se establezcan entre todos y todas a través de lo que se llama, por lo que se llama, un proceso democrático y deliberativo, basado en el diálogo igualitario. ¿Vale? Cómo establecer normas que vengan desde el consenso y no desde una votación simplemente o desde
una imposición, ¿vale? Aquí traía para que tuvieras, por ejemplo, de referencia de grupos interactivos, ¿vale? Que está publicado en este artículo, que además es el que premiaron hace poco desde la Universidad de Cambridge como el mejor artículo de toda la Cambridge Journal Report. Que nos habla, ¿no?, de cómo los grupos interactivos no es solo que aceleren los aprendizajes, sino que mejoran todo eso, en los valores, en el desarrollo emocional y en los sentimientos. Ahí nos lo explica, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ir introduciendo estas actuaciones, porque es lo que nos puede permitir el que en el futuro tengamos personas, pues eso, médicos, que sean maravillosos médicos, pero maravillosos buenas personas, ¿no? Políticos, que sean maravillosos políticos, pero además buenas personas, honestas, responsables, que quieran mejor para la humanidad, ¿vale? Entonces, como buscamos eso, por eso hay que aunarlo, porque si no después tenemos personas muy bajas y otros que tienen más poder muy bajos, ¿vale? Y luego había traído solo para destacar, porque a mí me pareció súper llamativo el día que lo comentaron y que exponían. Este Colegio Santiago Apóstol lleva mucho tiempo trabajando en todas las actuaciones, metió más tarde la del modelo dialógico, y ellos hablaban cómo había sido la actuación que le había permitido. Ellos tienen un centro muy problemático, pero cómo había sido la actuación que le había permitido. Una, que todas las demás actividades, ¿no?, y actuaciones que estaban funcionando en el centro funcionaban mejor. Y dos, por fin el acercamiento con las familias. Llevan muchos años intentando acercarse con las familias por todo tipo de actividades y actuaciones, que fue esta, ¿no?, la que de verdad les unió y metió a las familias dentro del aula con capacidad de decisión y de intervención, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos para construir un modelo de convivencia? Normalmente esto lo explicamos en mucho rato. Yo voy a nombrar los 7 pasos para que los tengáis ahí, para que os suenen, y para que en los futuros se los llevéis a la escuela, ¿vale? Pero, bueno, el futuro no es presente mañana, pero que para que vosotros os podáis sonando, ¿de acuerdo? Y os ponía aquí una frase que dice: una escuela, que es de Ramón Freire, que dice: una escuela que educa valores no es aquella que habla mucho de valores, sino que reorganiza todas sus prácticas conforme a los valores que promulga, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la coherencia, que nosotros ya sabemos, ¿no?, que nuestros hijos y nuestras hijas aprenden más de lo que hacemos que de lo que les decimos, ¿no? Y aprenden sobre todo lo que les decimos y hacemos, ¿vale? Por la escuela es lo mismo. En la medida que la escuela se parezca cada vez más y se reorganice conforme a los valores que nosotros aspiramos para nuestros niños, nuestras niñas y para el mundo, de verdad lo conseguiremos, ¿no? Es imposible, me parece totalmente imposible conseguir un mundo en paz si no lo sabemos conseguir en la escuela, ¿no? Esto que el sentido común lo tiene muy claro, a veces se nos olvida cuando llegamos a la labor profesional. Entonces, ¿cómo gestiono todo? ¿Cómo gestiono la participación con las familias, la elaboración de las normas de convivencia, las sanciones, las no sanciones? ¿Cómo gestiono eso que tenga de base los mismos valores dialógicos, del respeto, de la diversidad, de la inclusión, los mismos valores que estoy pidiendo, ¿no?, que tenga la sociedad o que quiero para las vidas de los niños y las niñas, ¿vale? El modelo dialógico lo que hace es eso, establecer todo un proceso de elaboración de normas que reorganiza el centro conforme a esos valores. ¿Sí? Vale. Los voy a nombrar solo, ¿vale? No voy a entrar mucho. Si algunos chirríos llaman la atención, me preguntáis, pero no voy a entrar mucho hoy porque he prometido ajustarme al horario. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Que la Comisión Mixta de Convivencia propone una norma para el conjunto de la comunidad que responda a preocupaciones profundas para la construcción de relaciones igualitarias. Es decir, paso 0, hacer una comisión mixta. Eso sí que lo podéis hacer breve, es decir, tener un equipo, un grupo en el claustro, formado tanto por familiares como por profesorado, al menos, y si se considera oportuno y se puede gestionar también con alumnado, que sean los que coordinan, impulsan, trabajan, lideran la cohesión social, la convivencia del centro. ¿Vale? La forma de ya empezar a dar el paso. ¿Vale? Entonces, esta comisión mixta es la que trabaja y propone una norma que ayude a trabajar estas relaciones igualitarias, ¿vale? Aquí tendríamos que pasar a explicar las características de la norma, pero lo explico brevemente. O sea, la idea es elegir solo una norma, ¿de acuerdo? Y esto, si entráis en este proceso, lo explicaríamos con más calma. Pero es elegir una norma que de verdad sea clave para la vida de los niños y de las niñas. ¿Y
cuando los centros empiezan a trabajar eso y lo pasan por las asambleas del aula y por los por el AMPA, por los profesores, llegar a la norma ya hace que se te cumplan muchísimas otras. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso de Santiago Apóstol, después de un proceso largo, la norma que ellos eligieron es: me gusta que me trates bien, si no paso de ti. ¿Sí? Me gusta que me trates bien, si no paso de ti. A partir de ahí se elaboran todo tipo de mecanismos, que no vamos a tratar a hablar hoy, de cómo aseguran ellos que los niños, que las niñas, que el profesor a los niños, que las familias a los profesores, que las familias a los niños y tal, se traten bien. Y definen qué es tratarse bien. ¿Sí? Pero es una norma que todo el mundo está de acuerdo con esa norma, que todo el mundo la querría, que además es una norma que socialmente tiene valor, ¿no? O sea, que socialmente da una lección al mundo, ¿no? De humanidad. Buscamos una norma de este tipo, ¿vale? Que esa norma después desencadena un montón de comportamientos que, claro, erradica muchas otras normas y conflictos, ¿vale? Pero hablaríamos de una norma de estas dimensiones, dependiendo de las necesidades, de los problemas, de los conflictos que tras un trabajo previo se ha visto que tiene la comunidad, y por eso la comunidad la enuncia, ¿vale? ¿Sí? Vale, aquí os voy poniendo un poco fotos de cómo lo hicieron ellos, ¿no? Cómo recogieron todas las necesidades de la comunidad, que la comunidad educativa tenía al respecto de cara a definir esa norma, ¿vale? Entonces, la norma que eligen se pone a discusión, o sea, esa comisión mixta que está coordinando todo el proceso la pone a discusión de toda la asamblea, y ahí es cuando se habla, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, cómo se concreta, cómo no se concreta, es lo que queremos, no es lo que queremos, erradica la mayoría de los conflictos que tenemos o no. ¿De acuerdo? Entonces, trabaja la comisión mixta, trabaja la asamblea, trabaja las asambleas del aula, y esa primera norma pasa por todas y cada una de las aulas del centro. Y los niños la dicen, opinan, la verbalizan, la reconstruyen, opinan si cambiarla, si no cambiarla. Es un proceso de meses, ¿vale? El propio proceso de elaboración de la norma ya está trabajando toda la convivencia del centro, ¿sí? Entonces, los niños opinan, te dicen, la ponen por su vocabulario, establecen reflexiones, hablan incluso de, bueno, y si esto pasara, ¿cómo lo haríamos para hacerla real? ¿Cómo la visibilizaríamos? ¿Cómo nos diríamos si lo has hecho o no lo has hecho? ¿Cómo le diríamos a un niño, cómo le sancionaríamos si no la cumples? ¿No? Si no se trata bien. ¿Y qué es no tratarse bien? Y pam, 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 y empieza todo ese trabajo, ¿vale? Con los niños de construirla, ¿vale? Entonces, cuando la pasamos por los niños y de las niñas, una de las cosas que pasa, que sí que me gustaría resaltar, es que esa norma se transforma en una norma que tiene el lenguaje del deseo, que los niños entienden, la desean y la quieren cumplir, ¿no? Entonces, por eso cuando he dicho, me gusta que me trates bien o si no paso de ti, ¿vale? Que un poco me levantaba las cejas, esa norma, la primera norma que salió, que no la he traído y no me acuerdo bien entera, pero era en plan, me gusta que me trates bien, no sé si salía tal cual, pero me gusta que me trates bien, que me hables con un vocabulario correcto y que no sé qué. Claro, la leías y decías, esto se le ha ocurrido a una profe, seguro. O sea, no me veo a un niño diciéndolo así, ¿vale? Me gusta que me hables con un vocabulario correcto y que cuando te dirijas a mí, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, al pasar por todas las aulas, estos niños la transforman a lo que sí se van a decir. Oye, trátame bien, ¿vale? Lo mismo con el tema de si no paso de ti. También hubieron como diferentes tipos de frases hasta que encontraron la que ellos van a decir, la que van a intentar cumplir y la que conecta, ¿no? O sea, la que conecta con sus deseos, con sus relaciones, con lo que pasa en el día a día de sus espacios, ¿no? Entonces, bueno, toda esa información se recoge, la recogen los delegados y las delegadas de aula, la van concretando y la elevan a la comisión mixta, ¿no? Que es en la que están familiares, profesorado, equipo directivo, ¿vale? Ahí tienen relatos de cómo la trabajaron, cómo fueron pensando. Todo esto está público en la web del centro, ¿vale? De este corte. Hoy lo estamos viendo así muy rápido. Entonces, hay una asamblea de la comunidad con conclusiones finales, ¿no? Les digo todo lo que han recogido y lo explican y lo argumentan. No se trata de ir a una asamblea para decir la norma, porque eso colocas un cartel y ya está. Se trata de explicar los procesos que hay detrás, porque es lo que ya nos va educando a la comunidad. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, estaban en, me gusta que me trates bien, gracias.
Y entonces empezaron, bueno, ¿y el que no? ¿Y qué le contesto? ¿Y qué le digo? ¿Le doy un puñetazo? Bueno, pues no, porque podemos contestar esto, pues podemos hacer, ¿vale? Porque ahí tenían muchos conflictos, ¿no? Pero claro, hay que hablar todo esto, porque si no, los niños no saben cómo hacer la realidad, ¿no? Y la aplicación y seguimiento de la norma por parte de toda la comunidad. Entonces, después de trabajarla en asamblea, hacerla llegar a todos y todas, somos todos y todas las que trabajemos para que eso pase, ¿vale? Ellos sí que es verdad que, por ejemplo, en esa primera norma tan larga que tenían era en casa y en el cole queremos tratarlos bien, ¿vale? Entonces, bueno, eso la dejaron así de corta, pero se trabajó mucho eso, es decir, que es lo que van a perseguir las mamás y los papás en casa y lo que van a perseguir el profesorado en los centros, ¿no? En las aulas. Y ahí se elabora desde la comisión mixta una forma de llevar ese seguimiento y de ir recogiendo cómo van a velar porque eso esté pasando, ¿de acuerdo? Pues ellos la hicieron pública, la dieron a conocer a todo el mundo, incluso hicieron un teatro sobre el proceso, lo representaron para el barrio y tal. Y por último, la formación y acompañamiento al proceso de aplicación del modelo. Todo, o sea, desde que empiezas, ¿no? Y que decides, desde mañana que decidiréis empezar a incorporar en vuestras vidas estas cosas, empieza ya el proceso de formación, ¿vale? No es que el día que me siento a hacer el paso 1 empieza a caminar hacia este modelo de convivencia. Es desde el momento que empezamos a trabajar los grupos interactivos y las tertulias con este chip. Todo eso es lo que va construyendo y va transformando y va acompañando la implantación de ese modelo en el centro, ¿vale? Cuantos más diversos son los espacios, más amplios, más diferentes, más gestionados por gente diferente, siempre teniendo en cuenta los criterios y las cosas que nos dice la Comunidad Científica Internacional, que podemos ayudar, más probabilidades hay de impacto, ¿vale? Es decir, si ponemos que vamos a tener una tertulia con las familias los miércoles de 1 a 3 en el cole porque a los profes nos viene súper bien, pues igual no tiene tanto impacto, ¿vale? Pero si hay eso, y además una mamá, un profe decide que hace otra a las 7 de la tarde, y otro dice porque sabe que hay un grupo que es mejor tomarse un almuerzo los sábados a las 12, y otros deciden venir al mediodía un rato, o sea, cuantos más se diversifiquen esos espacios, mejor. Y el que no puede, porque tiene una jornada laboral muy dura y un montón de familia, se lo ponemos fácil para ver, pues un encuentro que hay al año, muy chulo, que impacta, que puedes ir, que se habla de estas cosas, pues vamos, pues claro. Se trata de favorecer esas cosas, ¿no? No decir, ¿y este que no viene nunca? Ahí veamos. ¿Vale? O sea, crear esos lazos de solidaridad para hacernos llegar a todos la información, ¿vale? El proceso para hacer esto, uno de los espacios de diálogo serían las tertulias pedagógicas, y yo creo que la mayoría saben lo que es, ¿no? Que son las tertulias, en vez de con clásicos, con libros de relevancia internacional, en este caso, en temas de socialización, de convivencia, de emociones, de amor, de sentimientos, ¿vale? Amistad, ¿no? Y aquí tenéis la foto de una que se estaba haciendo, en este caso es una aula de secundaria, clase blanca, una de las compañeras del equipo de formadores, en inglés, con su alumnado, ¿no? Y empiezan a hablar de estas cosas. Se trata de abrir esos espacios. No es tan difícil en realidad al final meterlo, porque bueno, en vez de leer el reporte del New York Times, yo qué sé, pues lees un artículo JCR sobre el arte de los liberales, ¿no? No sé. ¿Has entendido? Sí. Vale. Y este otro espacio de tertulia con las familias, ¿vale? Es una forma, las tertulias, muy fácil y distendida de verdad hacer llegar la ciencia al alcance de todos los ciudadanos, ¿no? Normalmente, no siempre ni mucho menos, pero normalmente el profesorado a lo mejor tiene más acceso, ¿no? Porque está en ese tema, porque tiene más tiempo en su profesión, porque está yendo a cursos, porque tiene más contactos y personas que están estudiando y trabajando estos temas. Entonces, lo que se trata es de ponerlo al servicio de solidaridad también de las familias, ¿vale? Tienen que estar ahí todos los profesores en esa tertulia, fíjate tú, fuera del horario escolar. No, ni hablar. Tienen que estar el que quiera, pero tienen que ayudarles a que eso pase. O sea, tenemos que construir escuelas que permitan que eso pase. No necesariamente teniendo que estar yo fuera de mi horario y enfriando, pero sí impulsando que eso pueda pasar, buscar papás y mamás que lo quieran liderar.
aquí hemos explicado rapidísimo esos pasos para llevar adelante el proceso de modelo dialógico, ¿vale? Y ahora os traigo algunos, solo algunos, porque era una sesión corta, algunos criterios científicos de estos que estamos hablando que impregnarían nuestras vidas en los coles, en las familias, con los niños, con las niñas y todo este modelo dialógico. Quiero decirte, si yo hago los 7 pasos y no tengo en cuenta los criterios, no estos, sino en general, ¿no? Lo que va saliendo desde la comunidad científica internacional que va bien para erradicar la violencia de los centros educativos, no tiene ningún sentido. Elaboro una norma que todos creemos, igual incluso elaboro una norma que una no tiene impacto o dos puede dañar más que otra cosa y me pongo a gestionarla sin saber cómo puedo llegar a conseguir que una persona que es víctima de violencia lo exprese o no lo exprese, lo diga, cómo podemos protegerla, cómo no podemos protegerla, cómo podemos hacer las cosas para no matarla. ¿Vale? Entonces el modelo de diálogo no tendría sentido si no se nutre de todo esto. ¿Me entendéis, verdad? Sí. Si no me vais a preguntar. Vale. Algunos criterios que vamos a ver. Así un poquito por lo que nos dé tiempo. ¿De acuerdo? Vale. En el caso del primero, perdonad, que no lo he repetido, lo voy subrayando, ¿vale? En el que vamos a profundizar. Educar en la capacidad de atracción y elección, ¿vale? Es decir, que es lo que estábamos hablando antes, que aquello que nos atrae, que los estudios nos dicen, que en muchos casos en los que hay situación de violencia, las niñas y los niños y los jóvenes tienen atracción hacia lo violento, es cómo poder trabajar, intervenir para que esto no pase, ¿vale? Es decir, por un lado, que no sintamos atracción hacia lo violento, que lo sepamos reconocer, y por otro lado, que incluso sintiendo esa atracción no lo elijamos para nuestras vidas. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. Entonces, por ejemplo, estos son relatos de una profesora, ¿vale? Dice, mi novio me pide las claves de todas mis aplicaciones, no me deja maquillarme, ni ir en bikini a la playa, a mí no me gusta y la verdad es que discutimos mucho y me siento mal, pero luego me hace que actúa así y es tan celoso porque me quiere. Esto es un ejemplo y no es jolín, qué niña. O sea, se dice más de lo que parece y no viene de un entorno desfavorecido ni no lo penséis así, ¿vale? No quiero desvelar el ejemplo, ¿vale? Simplemente para respetar la intimidad de la niña, de la joven, pero al final es una situación súper legal, ¿de acuerdo? Que cuando empiezan a hacer tertulias y a hablar de estas cosas, empiezan a salir estos comentarios. O le dice a la profesora, ¿a que no le gusta que de vez en cuando le peguen una hostia? No, le dice la niña a la profesora, perdón, ¿vale? ¿No? Y estos diálogos son una situación de tertulia. Dice la niña, la alumna, me alegra mucho que por fin hayas hablado, le dice a un chico, me alegra mucho que por fin hayas hablado y participado en la tertulia, ahora sé que yo nunca saldría contigo. Y él le dice, ¿y eso por qué? Y porque ahora ya sé lo que me podría pasar. Entonces, cuando empiezas a hablar de esas cosas se producen estos diálogos, pero es que esa niña diga esto así, ¿no? Yo me alegro cuando vayas a hablar porque ya yo ya nunca saldría contigo, ¿por qué? Porque ahora ya sé lo que me podría pasar. A esa persona que presuponemos que estaba diciendo algo que ejercía violencia, en ese círculo pierde todo tipo de atractivo. No es la profe que le ha dicho, no ves que esto no lo tienes que hacer, que no es bueno, no hay que tratar así a las mujeres, que en el futuro nadie te querrá, ¿no? Y entras bombardeando los medios, las series y tal, que los chulos, moramollón, todos triunfan, todos acaban con la guapa, con la... Me diría, no estaría, ¿sabes? Pero si lo dice una niña y lo dice así, es cuando... ¿no? Le rompe, le quita un montón de atractivo. Entonces, son esos espacios los que nos pueden ayudar a meter ese deseo, porque muchas veces nosotros en otras no sabemos, y lo base, también es un entrenamiento, ¿eh? O sea, el ir encontrando, de hecho, lo que hacen en los espacios de formación muchos profes es intercambiar también estas palabras, ¿no? Que aquí tenéis algunas personas que lo pueden decir, es incluso intercambiar palabras, ¿no? ¿Y tú cómo les dices cuando hacen esto? Porque a veces no se nos ocurre cómo no decirlo desde nuestro, ¿vale? Desde nuestro lenguaje más soso, aburrido, herética, ¿vale?
la violencia de género, que también tal cual lo podéis encontrar. Uno de los estudios que hicieron con mujeres, ¿vale? Y muchas de las cuestiones están dirigidas en los estudios con mujeres porque en los datos es donde más salen situaciones de violencia, pero es lo mismo, o sea, es para todos, tenemos ratios paritarios para todos, ¿no? Pero digo, se me oí decir muchos ejemplos de mujeres porque se pone mucho el foco porque a día de hoy son las que más violencia sufren. Pero uno de los casos que tiene que ver mucho con la práctica de lo violento, que es la clave, es cómo las niñas, a través de los chicos populares, sean buenos o malos, ¿vale? Te traten bien o no te traten bien, como a través de un chico que no trata bien pero que es súper popular en el instituto, ellas se sienten súper atraídos hacia ellos, muchas veces nos creemos que es un súper flechazo, ¿no? Y no porque, claro, vamos a ser más popular, van detrás, no sé qué, bueno, al final es lo que te atrae, trate como trate, van a él entendiendo que eso su estatus. Vale, vamos intercalando algunos ejemplos que puedan ser tanto secundarias con otros, porque me habían dicho que había de todo por aquí, ¿vale? Gente que tenía hijos en secundaria, que tenía primaria, bueno, sí. Pero algunas cosas que nos parecen muy de secundaria no pasan solo en las secundarias, ¿de acuerdo? O sea, se gestan ya de las edades muy pequeñas con un caso o con otro, ¿vale? Con un rollo o con quién juego o a quién persigo todo el rato en el patio, ¿vale? O sea, aunque lo contemos con el ejemplo que lo contemos, ¿vale? Pero si no me vais preguntando y lo podemos ir viendo como os digo también esto cómo podría ser el infantil, cómo podría ser el primario, ¿vale? Pero de lo que se trata al abrir espacios de este tipo es que la atracción que nos dicen los estudios que hay hacia la violencia desde todas las edades y en nosotros y nosotras también, establecer espacios que nos ayuden a vaciarlo de atractivo. Es decir, que lo que nos parece atractivo y es violento deje de parecer. A los profes, a los niños, a las niñas, ¿vale? De hecho, en los coles, yo lo conversaba mucho con una compañera maestra que nos pasaba mucho a las dos, trabajamos en centros con dificultades, ¿no? Y nos pasaba mucho tener conversaciones, pero cuando vimos esto dijimos, pues muchas conversaciones en plan de, y ese niño, ¿no? Que ha hecho tanto, que ha lanzado una silla, que la ha hecho no sé qué, ha hecho para pero qué justo de nuevo, porque luego, pues la verdad es que es inteligente y yo qué sé, es que eso lo dice y llega a los niños, o sea, lo pasas un montón. Entonces, quiere decir eso que ese niño, ¿no? Que además el que más estoy pensando ahora, que venía de un entorno difícil, ¿quiere decir que ese niño le amargue la vida? No estamos hablando de eso, pero sí de rechazar y de no valorar en absoluto ninguna conducta del maltrato que tenga, de no tratar bien a otras personas, porque si no lo que hacemos es que él lo vuelva a repetir y que nadie le sancione, ¿no? Por el tema del pobrez, le hacemos pobrez para toda la vida. ¿Vale? Entonces, vale más erradicar pronto, ¿no? Y ir jugando, ¿no? Con la sensibilidad que tenemos las personas de marcar, ¿no? Y en cuanto haga algo bien, potenciar, ¿no? Y por el conocimiento público y tal, tanto en malo como en bueno, porque si no, le amargamos para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, esa atracción hacia ese niño yo la tengo. ¿Por qué? Porque tengo mi socialización por X motivos, acción hacia la violencia en determinados aspectos. En otros lo tendré muy claro, pero en eso no lo tenía tan claro, ¿vale? Y a cada persona nos pasa de una manera o de otra manera en determinados aspectos de nuestra vida. Y luego hay gente que no lo tiene porque está bien socializado, ¿vale? Esas personas las tenemos que potenciar y valorar mucho, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y hacer lo siguiente, que es dotar de atractivo a lo no violento, ¿vale? A esos niños y a esas niñas que tenemos que sí que tratan bien, hacen bien las cosas, ponerles atractivo y ver desde los iguales cómo ponerles atractivo. No hacer, porque a veces también nos pasa a mamás, a papás y a profesoras, es que tenéis que ver como esta chica de aquí. Mirad qué bien se porta, qué atenta está, qué bien levanta la mano, se espera y tal, ¿no? Y todos los compañeros entramos. ¿Sabes? Por la forma en que lo decimos, lo expresamos, por el rol que ocupamos. Entonces, tenemos que pensar, y eso es lo que más nos cuesta, y por eso abrimos muchos espacios de diálogo y lo conversamos, cómo saber hacer eso con atractivo.
¿vale? Cómo hacerlo de otras maneras, cómo hablarlo con los chavales en otros momentos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para eso hay que abrir espacios de diálogo. Una de las experiencias que os traía, que ya lo estaban empezando a implantar en muchas escuelas también de por aquí, es una experiencia que ha empezado en el CEIP de País Vasco, el Sanso Mendy, ¿vale? Y es el tema del club, que lo habréis oído para algunos ya, del club de los valientes y el club de los cobardes, por ejemplo, ¿vale? Entonces ellos lo han empezado desde infantil. Lo que hacen es que tienen pues su tablón y sus espacios y sus asambleas donde trabajan en el día a día los niños que están en el club de los valientes y los que están en el club de los cobardes. Los niños están en el club de los valientes. ¿Y quién pasa al club de los cobardes? Los que no tratan bien. ¿Vale? Entonces, buscar valiente y buscar cobarde, como puede ser otra cosa, otras palabras, ¿no? Dependiendo de la edad con la que estemos trabajando, es saber buscar algo que tenga atractivo. Ser valiente mola. Ser bueno no mola tanto. Pero ser valiente mola. Y a los niños les gusta ser valientes. Y ser un cobarde no le gusta. Ser malote puede molar. Pero ser cobarde no mola tanto. Entonces hay que saber encontrar esas cosas. Y eso se hace hablando. Con los mamás, los papás, o sea, la diversidad, la creatividad, encontramos las ideas, ¿vale? Entonces, en ese caso, trabajan, visibilizar cuando un niño es cobarde, cuando un niño es valiente. Y no Pedro, que es un desgraciado, no, ni María, no, es Pedro, cuando hace esto es un cobarde, y está en el de cobarde. Pero cuando hace esto está en el de valientes, ¿se entiende? Y María igual, y Lucía, y no es que mortalicemos a un niño en el sentido de te quedas ahí, no, ¿de acuerdo? Sino que visibilizamos qué está bien y qué está mal desde su lenguaje. Y lo charlamos con ellos y con ellos decidimos quién se va cobarde y quién se va valiente y qué ha pasado. ¿Vale? Y tienen ahí pues, más actividades para poder implantar, pues, tenéis también lo de la cortina mágica, ¿no? Cómo protegemos a la víctima, a un niño que le va a hacer algo malo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Ellos le han puesto la cortina mágica, ¿vale? Es decir, que los niños y las niñas le rodean y sin violencia evitan que un niño tenga un acto violento por parte de otro. ¿Vale? Entonces son actividades que, teniendo en cuenta estos criterios que vamos hablando, los maestros de las familias van inventando para poder trabajar estas cosas. ¿Vale? Entonces, claro, en la medida en que las familias esto lo charlamos también con nuestros hijos, nuestras hijas, ostras, esto es que has hecho, ¿no? Cuando estás en el parque, cuando estás en casa. Esto es de valiente, no sé, eso lo potencia. ¿Sí? Vale. Hemos dicho trabajar la capacidad de atracción y la capacidad de elección. Es decir, lo que comentábamos, de que aquello que elijamos esté basado en los argumentos de validez y sean personas igualitarias, que nos traten bien, que nos hagan ser felices. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sí puede pasar que la atracción y la elección no esté totalmente al principio, sobre todo en línea, ¿vale? Es decir, que yo sepa, porque lo he hablado y se han abierto espacios, que me atrae este niño, ¿no? Cuando hablo de atracción no penséis solo en una atracción fatal, ¿vale? Pensar en irme a jugar con él, irme a estudiar con él, que me atrae este niño, que al final lo que hace es que se aprovecha de mis apuntes y de mis cosas y de mi tal, no quiere estar conmigo, quiere estar con mi libreta, ¿vale? Entonces, yo lo sé, pero aún así me vuelvo, ¿vale? Entonces, trabajar la capacidad de elección es ayudar a visibilizar estas cosas para que los niños y las niñas encuentren argumentos y estrategias, incluso con otros amigos, para que no elijan eso a pesar de que les atrae. ¿Vale? Entonces, se puede trabajar desde con una amiga, ¿no? Bueno, pues María va a ser la que ayude a Lucía a que durante esta semana, hasta que Pedro no la trate bien, no va a ir a estudiar con él.